Hablaremos aquí de la modelización del discurso. Y hablaremos de la modelización del discurso, entre otras cosas, porque una de las cuestiones que pueden aparecer en la prueba de selectividad está justamente relacionada con las marcas de subjetividad que pueden aparecer en el discurso. Y ello tiene que ver con la modelización del discurso. Porque efectivamente la modelización del discurso es la expresión de la actitud del emisor ante la información transmitida en el texto. El texto puede aparecer como un texto subjetivo o un texto objetivo, o mejor dicho, más que el texto, la información que aparece en el texto puede aparecer como una información objetiva o una información subjetiva. Es decir, se puede dar información sobre el referente sin que aparezca indicaciones acerca de la impresión que ese referente o que la información que se da a propósito del referente causa en el emisor. Impresión que puede tener que ver con la emotividad o puede tener que ver con cuestiones de carácter intelectual, reflexiones de tipo intelectual, emisión de opiniones, etcétera, etcétera. O bien se evita dejar constancia de esta impresión subjetiva y la información que se transmite aparece así como una información pretendidamente objetiva, es decir, que se ajusta a las características propias del referente sin que intervenga el punto de vista, la impresión personal o las consideraciones propias del emisor. Por lo tanto, es conveniente distinguir entre la subjetividad y la objetividad que pueden aparecer en el texto. ¿Cómo conseguimos la subjetividad? Es decir, que aparezcan impresiones de carácter personal, o mejor dicho, que el texto aparezca marcado con señales que indican las impresiones personales del emisor o que aquello afecta de alguna manera al emisor o tiene que ver con el emisor. ¿Cómo aparece el emisor? Podríamos decirlo, sintetizando mucho. ¿Cómo conseguir que el emisor aparezca en esa información que nos está transmitiendo a propósito de un referente que no es propiamente el emisor? La objetividad, en cambio, pues consistiría justamente en eso, en tratar de evitar cualquier referencia al emisor en esa información, en ese texto, cualquier referencia al emisor en el texto que trata de transmitir una información sobre un referente determinado. Bien, aquí veis los mecanismos. El de la persona gramatical es fundamental, como veremos a continuación. Otro elemento fundamental es la utilización de de distintas modalidades de frase, los articuladores del discurso, que ya los conocéis, el léxico, la morfología e incluso el estilo tienen que ver con la utilización y la variedad de lengua, con la utilización de una forma de hablar en la que se introducen elementos apreciativos, valorativos, acerca de aquello sobre lo que se está hablando. Vamos a ir viendo uno por uno. Comenzamos por la persona gramatical, quizás sea lo más obvio, ¿verdad? Comparamos se considera necesario, que es una frase impersonal o el fragmento de una frase impersonal, se considera necesario, con considero necesario. La diferencia, obviamente, aquí hay un rasgo de subjetividad. Fijaos que la subjetividad no quiere decir que el autor del texto esté hablando de sí mismo, sino que aparece una marca que nos indica que aquello de lo que habla el texto se trata desde un punto de vista determinado o a partir de una impresión que ha causado en el emisor. Y eso se consigue con este índice de primera persona. Recordamos que las personas gramaticales vienen indicadas por el verbo, como es el caso de nuestro ejemplo, pero aunque aquí no vamos a poner ningún ejemplo, en ese sentido sí conviene que lo recordéis, no solamente el verbo, sino también los pronombres personales, indican también persona gramatical, y también los índices determinantes posesivos también
los índices y también los pronombres no personales posesivos. Indican también persona gramatical. Así que ya sabéis, verbos, pronombres y posesivos, sean pronombres o no. El índice de subjetividad, como estábamos diciendo, es la primera persona, en el caso de la persona gramatical. La objetividad, es decir, la ausencia de marca de subjetividad, se consigue con la tercera persona, que en la práctica es precisamente eso, indicar el verbo sin que en el verbo aparezca ninguna marca que indique persona. Y diréis, bueno, sí, indica la tercera persona. Sí, pero es que la tercera persona es algo así como una especie de persona ideal, una falsa persona, porque las únicas personas, vamos a decirlo así, verdaderas que participan en el acto de habla somos tú y yo. Pensadlo bien, siempre que estamos hablando, siempre que hay un acto de habla, ese acto de habla que se está desarrollando aquí ahora, lo que está pasando siempre aquí ahora es que tú y yo estamos hablando. Nunca hablamos con él o con ella o con ellos, nunca, nunca. Para hablar con él, con ella, con ellos, él, ella o ellos se tienen que convertir en ti o en mí. Bien, la impersonalidad justamente se indica también a través de la tercera persona, en la mayor parte de los casos, aunque ya sabéis que hay también una forma de impersonalidad, que no viene muy al caso aquí, que consiste en la utilización de la tercera persona del plural. Bueno, dejamos la persona gramatical y pasamos a la modalidad de frase. La modalidad de frase, característica de la objetividad, es esta modalidad. Queda poco tiempo para adoptar medidas. Recordaréis cuál es la modalidad de frase, ¿no?, de esta oración. Frente a esta que es urgente adoptar medidas. Observad que he cambiado la entonación porque efectivamente estos signos de puntuación lo que indican es que hay un cambio de entonación. Y el cambio de entonación indica justamente, en este caso, en este ejemplo concreto, indica precisamente que hay una expresión de subjetividad. Es decir, aquello que se dice se está haciendo desde la emotividad del emisor. Bueno, recordad que las modalidades de frase, también conocidas como modalidades de oración o modalidades de enunciado, son los distintos tipos de frase, enunciado o oración que hay desde el punto de vista de la actitud del hablante. Algunos dirían desde el punto de vista del sentido de la frase, de aquello que pasa con la frase, pero bueno, de la actitud del hablante. Así que ya podéis comprender que la modalidad de frase es un instrumento fundamental en esto de marcar subjetividad u objetividad, de indicar subjetividad u objetividad. Así que tenemos otra modalidad de frase en la que hay una marca evidente de subjetividad. Ojalá se adopten medidas. Aquí la actitud del hablante es la de expresión de un deseo, efectivamente. O, por ejemplo, cuidado con esto, es absolutamente necesario que, fijaos, si comparáis estas dos oraciones, es absolutamente necesario que, y queda poco tiempo para adoptar medidas, observad que son de la misma modalidad. Son oraciones, como ahora anotaremos, son oraciones enunciativas. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí se hace una afirmación categórica, de manera absoluta. Es absolutamente necesario. Podríamos decir también, de ninguna manera se puede consentir, por ejemplo, para una negación. Este tipo de afirmaciones o negaciones categóricas indican también subjetividad. Bueno, sintetizándolo, tenemos como marca de subjetividad las oraciones exclamativas, imperativas, desiderativas, dubitativas y las afirmaciones o negaciones, es decir, enunciativas, las enunciativas de tipo categórico, afirmaciones o negaciones categóricas. Cuando no hay estas marcas de subjetividad, lo que nos queda es la modalidad enunciativa, que es la modalidad característica de la objetividad. En cuanto a los articuladores del discurso, recordad que había de dos tipos. Unos del tipo debido a ello, en el que se indica, en este ejemplo concreto, se indica una consecuencia que se supone lógica, es decir, que se supone, al menos supuestamente, se supone que es una consecuencia que se da de por sí con independencia de la estimación personal que tengamos cada uno de nosotros, debido a ello. Otro tipo también de articulador, de
de estas características, que indican objetividad, sería, por ejemplo, en primer lugar, en segundo lugar, donde se supone que estamos haciendo una ordenación del discurso objetiva, atendiendo únicamente a la ubicación, vamos a decirlo así, espacial o la ubicación relativa en el desarrollo del discurso. Frente a ello, este tipo de articuladores, en mi opinión, a mi juicio, sin duda alguna, ese tipo de articuladores en los que expresa la actitud del hablante, una actitud, por lo tanto, son marcas de subjetividad, la actitud del hablante, del escritor, del emisor, en relación con la información que aparece allí. Recordad que se llamaban, en este caso, marcadores textuales, esos que indican subjetividad, y frente a ellos los llamados conectores. Hemos agrupado el léxico, la morfología y el estilo porque todos ellos van a ser mecanismos que podemos utilizar tanto para indicar la objetividad como la subjetividad, pero sobre todo lo que tienen en común el léxico, la morfología y el estilo es que, por una parte, podemos crear expresiones de carácter denotativo y frente a ello vamos a ver que se pueden ir creando otras expresiones de carácter connotativo o valorativo. Aquí hay que detenerse y recordar qué es eso de connotación y denotación. Tiene que ver con significado y sentido de las palabras. O quizás sea más claro decirlo de la siguiente manera, que las palabras tienen un significado que los responsables de la Real Academia se esfuerzan en sintetizar, en precisar un significado objetivo en el que el común de los hablantes puede estar de acuerdo y que trata de expresarse en los diccionarios, es decir, la denotación sería ese significado característico que aparece en los diccionarios. Frente a ello está lo que la palabra sugiere. Podríamos decirlo de otra manera. Lo que pasa cuando la palabra se usa. Y lo que sugiere la palabra o lo que pasa cuando la palabra se usa es algo que nos sugiere a cada uno de nosotros, nos puede sugerir cosas distintas, más o menos similares, pero distintas, que tienen que ver con nuestra experiencia personal nos pasan cosas distintas cuando las escuchamos. Por ejemplo, si escuchamos la palabra vacaciones tiene un valor denotativo, que es un periodo de tiempo determinado, se puede buscar su significado en el diccionario, pero el sentido de vacaciones, la connotación, lo que connotan las vacaciones, ya puede coincidir de alguna manera, no hay una connotación más general, es decir, a cada uno de nosotros, la mayoría de nosotros seguro que nos sugiere algo muy parecido a la alegría, ¿verdad? O a algo que nos ilusiona, ¿no? Como un periodo en el que nos vamos a dedicar a tareas no reguladas, digamos, por la obligación horaria, etc. Pero ya si afinamos un poquito más, las vacaciones pueden significar algo, pueden connotar algo muy preciso en el caso concreto de una persona. Imaginaros que las vacaciones coinciden con ese momento en el que alguien se va a poder desplazar y ver por fin a esa persona de la que ha estado alejada durante tantos meses y a la que no ha podido olvidar, ¿verdad? Pues esas cosas pueden pasar con la connotación. Bien, obviamente la objetividad lo que persigue cuando se trata de ser objetivo, lo que tratamos de hacer es utilizar expresiones, léxicos, significados que tengan un carácter denotativo, un significado objetivo de diccionario. El tipo de léxico, de vocabulario más denotativo en este sentido, o que trata de ser lo más denotativo posible, son precisamente los tecnicismos asociados a cada una de las disciplinas o ciencias. Tenemos aquí un ejemplo, la actuación del gobierno. Observad que ninguno de estos términos, digamos, pueden tener algún carácter connotativo y inevitablemente todos los significados tienen un valor connotativo, siempre tienen un sentido que adquieren cuando son usados y pasa algo con ellos, ¿verdad? Pero se han buscado palabras que tengan el valor connotativo, vamos a decirlo de esta manera, reducido al mínimo. Si comparamos, por ejemplo, con esta palabra y lo ponemos en el apartado de léxico, porque se trata de una palabra con significado. Si lo comparamos con el estropicio del gobierno, observad,
que estropicio, sin duda ninguna, tiene un carácter más valorativo, más connotativo que actuación. No cabe duda de que quien dice el estropicio del gobierno está valorando la actuación del gobierno simplemente con esta selección léxica. Es decir, que un instrumento de subjetividad es la utilización de palabras de tipo valorativo que indican una valoración por parte del emisor y donde se subraya su valor connotativo. No nos vamos a extender en este apartado, pero estas palabras pueden ser sustantivos, también pueden ser adjetivos que sirvan para valorar aquello de lo que se está hablando e incluso pues, otras palabras con significado como pueden ser los adverbios. En el apartado de morfología vamos a citar primero un ejemplo de objetividad, el partido de ayer. Y decíamos que en el apartado de morfología nos referimos sobre todo a la creación de palabras a partir de la derivación, a partir de prefijo y sufijo, es decir, a la derivación de palabras. Efectivamente podemos crear palabras y esas palabras que creemos tener un valor connotativo más acentuado. Por ejemplo, en vez del partido de ayer podemos decir el partidazo de ayer. No cabe ninguna duda que aquí, cuando hemos utilizado este aumentativo, no queremos decir que el partido haya durado mucho, sino que lo que queremos decir es que fue un partido de gran calidad, ¿verdad? El partidazo de ayer. Aquí, sin duda, aparece la impresión subjetiva de aquel que está hablando del partido de ayer, del emisor. Así que prefijación y sufijación apreciativas. Derivación apreciativa, podríamos decir, resumiendo. Derivación apreciativa. Tenemos otro ejemplo de objetividad, el incremento de subsidios. Observad que una vez más tenemos aquí un léxico, incremento. No creo que esto sea demasiado connotativo, ¿verdad? Y subsidios pues tampoco tiene un valor muy connotativo. Podríamos incluso considerarlo como un tecnicismo propio de la ciencia de la economía, si es que la economía se puede considerar una ciencia. Bien, pues comparemos con esta oración el pozo sin fondo de las ayudas. Observad, incremento de subsidios se ha convertido en un pozo sin fondo. Subsidios se han convertido en ayudas. No cabe duda que aquí hay también una impresión, aparece, esto es el resultado de una impresión subjetiva que causa el tema del incremento de los subsidios al emisor de la oración. ¿Qué se ha utilizado aquí? Pues si incremento se convierte en pozo sin fondo, recordaréis que eso es una metáfora, cuando llamamos a algo con el nombre de otra cosa, es una metáfora. Tenemos una frase objetiva, se han restringido las libertades. Una vez más, observad que tenemos un vocabulario muy poco connotativo, sugiere muy poco. Se ha procurado buscar un tipo de vocabulario que se limite al máximo a la definición objetiva del tema. Y comparamos con habrá que pedir permiso para respirar. Fijaos que aquí lo que se hace, obviamente no se trata de que nadie en serio piense que va a haber que pedir permiso para respirar, porque eso no parece que sea evitable, ¿no? El que finalmente lleguemos a respirar, aunque sea en medio del desmayo. Bueno, lo que quería deciros es que aquí lo que se ha hecho es echar mano de la ironía, ya sabéis, cuando se dice algo dando a entender lo contrario, ¿verdad? De la ironía. Bien, así que frente al léxico dennotativo y los tecnicismos también podemos utilizar, desde el punto de vista del estilo, las figuras retóricas, como la metáfora que hemos utilizado, o, por ejemplo, la ironía. Y antes de los ejemplos, pues aparece aquí ya, han aparecido directamente los instrumentos. Bien, la objetividad, en cuanto a la variedad de la lengua, lo característico de la objetividad es la utilización de un lenguaje formal que nos indica relaciones de, vamos a decirlo así, de confianza, de lazos afectivos entre los interlocutores, y frente a ello un lenguaje informal. El lenguaje informal se denomina también lenguaje coloquial y es ese tipo de lenguaje que nosotros utilizamos cuando estamos relajados y no pensamos demasiado aquello que vamos a decir, no tenemos demasiado cuidado
en cuanto a la construcción de la frase, la selección léxica, improvisamos y echamos mano de muchas muletillas y de lo que se llaman coloquialismos, que ahora aquí vamos a poner algún ejemplo, de interpelaciones, es decir, referirnos al interlocutor, por ejemplo, con interrogaciones, que se suelen llamar interrogaciones retóricas, o interjecciones. Ya sabéis que las interjecciones son esas exclamaciones que casi por sí mismas, por sí mismas constituyen una frase o pueden constituir una frase independiente. Tenemos un ejemplo, una cinta sin pretensiones y frente a ello una chorrada de película. Bueno, pues aquí tenéis un coloquialismo. El coloquialismo no es necesariamente un vulgarismo. Un vulgarismo sería una palabra malsonante, ¿no? Una palabra malsonante, aquí no hemos utilizado ninguna, eso sería propiamente un vulgarismo. También los vulgarismos indican subjetividad porque están manifestando, poniendo manifiesto de manera muy clara y muy evidente el dominio de la lengua del hablante, su falta de dominio, podríamos decir, o bien una voluntad expresa de romper con las normas sociales, digamos, de utilización del lenguaje en una relación formal. Bueno, pues aquí tenéis un coloquialismo, una chorrada de película. Y aquí pues tenéis una interjección, ¿veis? Vaya es una interjección y he aquí una cinta sin pretensiones y aquí una interpelación. ¿No le parece? Bien, pues este ha sido un recorrido sucinto sobre distintos mecanismos que podéis citar en caso de que sea necesario en relación con la indicación de subjetividad, con las marcas de subjetividad que pueden aparecer en un texto. Nos vemos.